Bien, a ver, ¿me confirman si ya pueden ver la presentación, jóvenes? Todo hija. Ya, muchas gracias. Excelente, gracias a todos. Bien, bueno, la anterior semana pues ya habíamos iniciado con, primeramente haciendo una introducción a la ingeniería geotécnica. Después de aquello hemos empezado a abordar ya lo que es el contenido de la materia, ¿no es cierto? Entonces, entre los puntos que debemos recordar, pues es justamente el que estoy mostrando, que a partir de la formación geológica que tienen los suelos, pues estos se dividen principalmente en dos grupos, habíamos indicado, ¿no? Como suelos residuales, los suelos transportados, y dentro de los suelos transportados, pues se tienen cuatro subgrupos denominados los suelos aluviales, coluviales, glaciales y eólicos, que tienen origen, su nombre, debido al agente de transporte que los ha trasladado de un lugar a otro, ¿no? Entonces esto era algo que concluíamos después de revisar un poco de la geología y formación de los suelos. Teníamos todavía aquí el esquema general de cómo se da el proceso en realidad, ¿no? Este ciclo, y cómo vuelve y se reinicia el proceso después de ocurrir pues algunos otros fenómenos, ¿no? Entonces esto lo hemos ya revisado. Después de esto hemos ingresado a hablar un poco de la estructura de los suelos finos, y en este caso de la estructura de los suelos finos, pues en términos de la composición mineralógica de los suelos, ¿no? Entonces ahí habíamos indicado cuáles son los minerales principales que uno se encuentra en el medio, ¿no? O en conjunto, o formando, siendo parte del suelo. Y después de aquello, pues hemos hablado de cómo se comportan pues las estructuras de los minerales de arcilla, ¿no? Entonces, o cómo se conforman más bien, ¿no? Entonces habíamos dicho que en realidad es una especie de cadena que primeramente se unen los átomos entre una combinación con oxígenos, etcétera, ¿no? Entonces formando en este caso pues distintas situaciones, ¿no? Aquí veíamos una imagen de la estructura, obviamente a una vista microscópica, ¿no? Entonces veíamos cómo o podían observar la estructura de los minerales, ¿no? Entonces cómo están conformados. Y luego, pues, tratábamos de hacer una descripción en términos de su composición química, inclusive, ¿no? Cómo se conformaban los tetraedros de sílice, los octaedros de sílice, etcétera, ¿no? Perdón, no de sílice, sino de aluminio, etcétera, ¿no? Luego veíamos cómo se conformaban estructuras básicas, etcétera, etcétera. Entonces esto ya lo hemos hablado la anterior clase, ¿no? Aquí tenemos el octaedro de aluminio, que deben combinarse entre varios de estos octaedros, generando una lámina. Luego, pues debemos armar en muchas más láminas, o se conforman más bien entre muchas más láminas, se van uniendo. Aquí tenemos combinaciones de esas láminas para que finalmente nos quede pues unas estructuras definidas, ¿no? Y al final decíamos, entonces, ¿qué pasa si, si se unen? Más bien nosotros no podemos, entonces eso es algo que ocurre naturalmente. Si se unen, por ejemplo, estas estructuras del silicio y las gipsitas, pues seguramente vamos a empezar a hablar de ya minerales de arcilla, ¿no? Entonces veíamos aquí cómo se conformaban aquello. Teníamos la simbología que generalmente se utilizan para cada uno de estas estructuras básicas, y teníamos también algunas imágenes de la caolinita, en este caso, una imagen que nos mostraba
pues esta estructura, ¿no? Vean cómo son una especie de láminas plegadas, láminas súper delgadas, que están plegadas unas respecto a otras y que tienen orientaciones diferentes también, ¿no? Entonces tienen ahí diferentes orientaciones. Bueno, aquí recordábamos un poco el proceso mismo. Esto ya lo habíamos visto, los símbolos que definíamos. Y finalmente nos quedábamos con esta conclusión, ¿no? Entonces, hasta acá habíamos visto la última clase, donde decíamos, bueno, ese proceso que hemos descrito, pues es muy parecido para los diferentes minerales de arcilla, que principalmente son tres, que es la caulinita, la illita y la morillonita. Estas son las tres principales, o son los tres principales minerales de arcilla que vamos a encontrarnos. Y les decía, en términos generales, pues esto da lugar a sacar una conclusión a priori, obviamente, ¿no? A una conclusión que me dé una idea de cómo se va a comportar mi material. Y en ese sentido decíamos, si nosotros identificamos que el mineral predominante en mi arcilla es la caulinita, entonces podemos estar tranquilos, les decía, es sinónimo de que esto es bueno, va a ser un material normal donde uno va a poder trabajar tranquilamente, donde va a poder emplazar sus estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, no va a tener que realizar estudios adicionales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si nosotros identificamos que el mineral predominante es la higuita, por ejemplo, entonces dice en términos generales, nuevamente, que estos pues son caracterizados como materiales poco estables, ¿no? O sea que ya debemos tomar algunas previsiones, ¿no? Con estos minerales. Y lo más crítico pues era el tema de la morillonita. Entonces, si el mineral predominante en las arcillas es la morillonita, pues sí, ahí debemos preocuparnos un poco, porque estos minerales hacen que nuestro suelo, por ejemplo, pues tenga unas características, pero bastante notables en el sentido de que estas pueden cambiar de volumen de manera rápida inclusive, ¿no? Y considerable. O sea, lo que pasa con estos minerales es que le dan esa propiedad a las arcillas de que al contacto con el agua, pues estos tienen esa capacidad de absorber grandes volúmenes de agua, por lo tanto, pues vamos a tener un cambio de volumen en el material, ¿no? Que una ganancia de volumen, en otras palabras. Pero después de cierto tiempo, en otra época, pues también van a perder ese volumen ganado, generando pues una especie de ganancia y pérdida de volumen que como que se contrae, ¿no? Se contrae nuevamente, se contrae, se expande, se contrae y se expande, y ese efecto pues hace que se presenten más bien problemas en nuestras estructuras. Entonces, aquí hay que aquí hay que tener mucho cuidado, pues si identificamos esto, pues seguro que tendremos que hacer algunos estudios adicionales o especializados ya para poder pues utilizar ese material adecuadamente, ¿no? Simplemente era esto, ¿no? La conclusión final a la que llegamos. Bien, déjenme ver. Bueno, ahí. No, esto no era consulta para mí. Muy bien.
Entonces, eso un poco recordando lo que habíamos hecho la anterior semana, ¿no? En todo lo que habíamos abordado respecto a siempre concentrándonos en esto, ¿no? Que son las propiedades índice. Nuevamente, recordando que, a ver, no sé si alguien recuerda, a ver, así como lo hemos definido, ¿qué son las propiedades índice? A ver, alguno que haya estado atento y que se le haya quedado, o alguno que haya podido revisar en el texto adicionalmente, etcétera. A ver. Algún joven atento, joven señorita, etcétera. Ingeniero, ¿son características particulares que describen la naturaleza del suelo? Exactamente, muy bien, son características o propiedades muy particulares de cada suelo, ¿no? O sea, hay que imaginar algo. Ya, de hecho, en la definición lo habíamos dicho, los suelos son heterogéneos. No, nunca vamos a tener suelos iguales, en otras palabras. Inclusive podemos tener suelos que se parezcan mucho, o que estén muy cercanos en distancia, pues siempre van a tener diferentes características. Y a estas características diferentes se las denomina propiedades índice. Y una de las primeras tareas, los decíamos en la anterior clase, una de las primeras tareas que uno hace en la ingeniería antes de hacer su construcción o antes de hacer el estudio mismo, pues es identificar estas propiedades índice de los suelos. Y a partir de estas propiedades índice, pues identificando todas estas cosas que estamos indicando, pues planifica una siguiente etapa, ya un poco más especializada seguramente, para determinar algunas otras propiedades ya mecánicas del suelo, de comportamiento, ¿no? Pero las propiedades índice son importantes, ¿no? Entonces, muy bien a la persona, creo que Lindbergh ha sido la que nos ha ayudado a recordar aquello. Si son propiedades muy particulares de cada suelo. No podemos hablar de propiedades índice general, de manera general, ¿no? No podemos generalizar para todos los suelos, porque si no, bueno, en ese caso, pues, todo sería bastante simple, ¿no? Lamentablemente no es así, y debemos hacer siempre todos estos estudios para todos los materiales o donde tengamos que trabajar. Muy bien, entonces, en la misma línea, pues continuemos viendo ahora, por ejemplo, vamos a ver de manera bastante rápida del tema de lo que significa la forma y textura de las partículas, ¿no? Si bien nosotros hemos visto hace un momento los minerales, los distintos minerales de arcilla, pues eso correspondía obviamente a la parte de los suelos finos. Sin embargo, tenemos otro grupo que corresponde a los suelos gruesos, ¿no? Los denominados así, suelos gruesos, porque a estos sí los podemos tocar, los podemos identificar, los podemos ver de manera visual, sin necesidad de un microscopio o algo así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, por eso se denomina suelos finos y suelos gruesos, ¿no? En este caso, cuando estemos con suelos de grano, así de grano grueso, así como estamos viendo en las figuras, entonces dice, podemos nosotros identificar en este caso qué forma tienen estas partículas, claramente de manera visual, ¿no? ¿Cuál es la textura que tienen las partículas? Si son rugosas, o sea, como que rugosa significa como que ásperas, son finas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos describir de alguna manera también estas características que son también propiedades muy particulares de los materiales, ¿no? Dependiendo de la formación que han tenido estos suelos, pues van a presentar también distintas formas, ¿no? Y aquí vemos eso,
¿no? Aquí están unas partículas o unos esquemas de algunas partículas que pueden tener formas diferentes, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, eh, suelos que tienen cierta angularidad, a las cuales denominamos suelos angulares. Aquí tenemos un poco ya cambiando esta forma, que podemos denominar como suelos subangulares, y aquí empezamos a notar que estas partículas ya tienen ciertos bordes redondos, ¿no? A las cuales las denominamos subredondeadas, y si las partículas tienen esta otra forma, pues serán conocidos como partículas redondeadas. Y les digo, esto es importante, ¿por qué? Porque estas características, estas formas que estamos viendo de angularidad o de redondez, pues también es importante en el comportamiento de los suelos, ¿no? Y tienen esta forma también por su proceso formativo. Estos suelos que están como que redondeados o que tienden a unas esferas, pues son características de los suelos aluviales, ¿no? Entonces, estas son características. ¿Ya? Ese es, cuando ustedes vean de aquí en adelante, pues que las partículas que la puedan tocar y tengan esta forma, pues entonces uno puede decir con toda la certeza, pues, que el agente de transporte de ese material en su proceso de formación ha sido el agua. Entonces uno ya tiene que imaginar que, entonces, de tal manera que el suelo va a recibir esta denominación. Es un suelo aluvial, entonces así se la conoce, ¿no? Entonces como suelos aluviales. Sin embargo, esta otra forma que aquí aparece, que tienen estas aristas, son características propias de los suelos coluviales, ¿no? Los coluviales. Entonces, dicen también, estos son, entonces nuevamente, ¿no? Entonces uno recuerda, dice, si veo estas características en el suelo, pues uno tiene que recordar rápidamente y decir, entonces el agente de transporte para su formación de estos materiales, pues ha sido simplemente la gravedad, ¿no? Y de tal manera que por efectos de gravedad o inclusive por el mismo peso de los bloques que han sido desintegrados en las alturas, pues estos han sufrido una desintegración adicional, pues quedando de esta forma, ¿no? Entonces, son también datos que podemos ir apuntando, ¿no? Bien, en ese sentido, pues aquí tenemos inclusive, pues esto lo hemos sacado del texto, ¿no? Entonces ustedes pueden ir al texto fácilmente y ver también este cuadro que algunos, en realidad, algunos prefieren utilizar estos. Bueno, en lo personal yo no utilizo, les soy honesto, no me gusta mucho, entonces yo prefiero identificarlos de esta manera simplemente, como les he dicho, bueno, observo la forma y les voy dando la caracterización de esa manera. Sin embargo, bueno, algunos autores han propuesto que esta tabla para poder identificar aquello, ¿no? Entonces decir, veamos el grado de redondez o el grado de esfericidad que tienen las partículas y podemos compararlas con este cuadro, pues, y darles una escala, en otras palabras, que en lo personal me parece un tanto, bueno, tal vez para tener mucho más detalle en el trabajo, ¿no? Pero creo que a este nivel de propiedades índice todavía no es tan importante tener mucho detalle en estas clasificaciones, así como las hace este cuadro. Bueno, pero yo las coloco acá porque está en el contenido del texto, es un abaco que también ayuda de alguna manera, ¿no? Y aquí nos proponen pues distintas formas, ya no solamente 4 como acá abajo, sino que nos proponen varias escalas, ¿no? De redondez, en realidad, vean, ¿no?
van cruzando, es como una matriz, en otras palabras, que uno puede ir filas y columnas y identificar en dónde está la forma de las partículas. Bueno, eso es algo general, ¿no? Lo que sí debemos recordar es esto, ¿no? Lo que dice acá en la última parte, que para describir la textura de los suelos gruesos, nuevamente insisto, se usa generalmente estos términos, ¿no? Angular, subangular, redondeada y subredondeada. Y eso es todo esto. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, la conclusión final de la forma y textura de las partículas gruesas sería eso. Yo debo aprender en realidad, o debo memorizarme, si quieren, estas definiciones. Y siempre, ¿no? Y uno se preguntará entonces, ¿y para qué me sirve saber si mi suelo es angular, subangular, redondeado, etcétera? O en términos generales, si es un coluvio o es un aluvio, o es un aluvial, ¿no? Uno se preguntaría, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con esa información? ¿No? Entonces, yo diría, pues es una pregunta buena, que podemos resumirlo, podemos responderlo en dos frases o dos párrafos bastante pequeños y cortos. Y yo digo, muy bien, ajá, en términos de resistencia, ya siempre hay que tratar de asociar, digamos, estas propiedades con la resistencia del material que va, ya, es importante hacer aquello. Y diría, en términos de resistencia, los suelos coluviales, debido a la forma que tienen, pues presentan mayor resistencia, porque se van a trabar entre estas aristas, unas respecto a otras, y esa trabazón hace que inclusive sean mucho más resistentes a fuerzas cortantes. Es una característica. Sin embargo, si estamos trabajando con estos suelos aluviales y tienen estas formas, pues estos no van a tener la trabazón que tienen estos materiales, sino más bien cuando se le aplican ciertas fuerzas, van a tender a resbalar con mucha más facilidad, haciendo que de alguna manera pues reduzca esa resistencia, ¿no? Entonces, solo para tener una idea, no es que exactamente va a ser así, pero para que uno pueda tener una idea, ¿ya? Eso en términos de construcción, ¿no? De que el suelo me sirva como base, en este caso, como base de mi estructura. Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, estos materiales gruesos, por ejemplo, para la construcción o la preparación de hormigones, seguramente que en ese caso, pues, estos materiales serán pues los más adecuados, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay que ver para qué quiero, para qué estoy estudiando, digamos, estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, el caso de los hormigones la dejamos de lado, no es algo que nos compete en esta asignatura, pero solo quería darles una idea. ¿Ya? Entonces, no es que siempre debo buscar estas formas, sino hay que saber cuándo es bueno y para qué. Bien, entonces vayamos un poquito avanzando, ¿no? Si hablamos nuevamente o continuamos hablando de la estructura y la cohesión de los suelos, pues debemos nuevamente entender esta figura, ¿no? Estas figuras son interesantes que nos describen de alguna manera, pues, cómo se van a acomodar unas partículas respecto a otras, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo bastante interesante de cómo se acomodan las partículas gruesas, ¿no? Inclusive teniendo formas angulares, subangulares, etcétera, y subredondeadas, inclusive aquí hay una mezcla,
de todo aquello, ¿no? Aquí parece ser un poco más seleccionado, más, como que suelos más redondeados y subredondeados simplemente, ¿no? Pero notamos aquí, esto es lo que nos interesa, ver cómo se van acomodando. Y si uno hace el análisis en términos de cómo se acomoda y recuerda el concepto de lo que es suelos, vamos a recordar que siempre estas partículas sólidas pues dejan espacios vacíos, ¿no? Entre ellas. Aquí lo propio, ¿no? Están dejando espacios vacíos. A estos espacios se las denomina. Bueno, la voy a remarcar acá un pequeño espacio para simplemente ilustrar ese detalle, ¿no? Pues todo esto es un vacío, ¿no? Es un espacio vacío. Lo mismo acá, yo puedo ver, miren, observen, ¿no? Observen esto es un vacío. Pero, bueno, aquí uno se pregunta entonces, y veo que la forma de las partículas, vean que cuando tienen estas formas, pueden acomodarse de mejor manera, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Si tenemos estas formas, es probable que dejen, ¿vean? Es probable que dejen muchos vacíos entre ellas, ¿no? Entonces, eso hace que también, un poco adelantándome a ese término de vacíos, ¿ya? Hace que yo pueda decir, por ejemplo, que si mi suelo tiene muchos vacíos, pues va a ser un suelo muy susceptible a sufrir cambios de volumen. Mientras si el suelo tiene pocos vacíos ya, pues los cambios que va a sufrir pues van a ser, probablemente sean mínimos, ¿no? Ya no van a ser muchos o tan considerables. Entonces, en otras palabras, lo que trato de decirles es que la forma de las partículas define también cuántos vacíos van a tener estas formas, ¿no? Entonces, un poquito hay que tratar de entender aquello, ¿no? Y por eso dice acá a la izquierda el texto, dice la estructura se refiere al arreglo geométrico entre las partículas, y aquí está, ¿no? Cómo se acomodan unas respecto a otras. La cohesión del suelo se refiere a la capacidad que tienen las partículas del suelo de permanecer unidas en conjunto. O sea, cuánto tiempo se pueden mantener ahí en conjuntas y qué resistencia nos van a ofrecer estos materiales, ¿no? Esto en el caso de los suelos granulares, pero en la parte inferior tenemos pues estructuras de suelos finos, ¿no? Y vemos acá una especie de líneas simplemente porque son esquemas y sabemos que los suelos finos tienen esas características de tener formas planas, ¿no? ¿No? Formas de hojuelas, como hemos indicado, etcétera. Y vemos aquí que estas pueden tener esta ubicación, ¿no? Se pueden acomodar de esa manera, ¿no? A esta se la conoce, a esta forma de cómo se acomoda o cómo está acá, se las conoce como floculada, ¿no? Es un arreglo floculado. Sin embargo, cuando estamos más bien en cuando las partículas finas se acomodan casi paralelamente, ¿no? Así, entonces decimos que estos son una estructura, ¿no? Una estructura dispersa. ¿No? Entonces, bueno, así se van a ir acomodando las partículas, ¿no? Es algo que debemos simplemente tenerlo en cuenta, ¿no? No hay un patrón oficial de cómo se van a acomodar siempre las partículas. Pueden acomodarse de esta manera, pueden acomodarse de esta manera, pueden estar de esta forma, etc. Esta es una ilustración para poder ver la manera como se acomodan o las diferentes maneras como pueden acomodarse los suelos. Boris, adelante, tienes la mano levantada.
¿Dónde estás, Boris Manfred Ruiz? Creo que ha sido un error. Creo que por accidente se le habilitó la mano. Bueno, continuamos entonces. Entonces, eso en cuanto a la forma y cohesión del suelo. Bien, una vez revisada, por ejemplo, la parte de la formación geológica, un poco de la estructura de los suelos, un poco de las formas que estos pueden tener, etcétera, que son ciertas características, pues debemos empezar a entrar ya en el estudio de las propiedades físicas del suelo. ¿No? ¿Qué es lo que podemos medir físicamente? ¿Qué son esas cosas que podemos nosotros medirlos de manera física? ¿No? Para ello vamos a entrar en este apartado que se denomina fases del suelo. Entonces vamos a recordar mucho esto, vamos a trabajar todo el tiempo en base a las fases del suelo. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos nuevamente la definición de suelo, pues ahí decíamos que los suelos pues, están compuestos por tres fases principales. No lo habíamos dicho como fases, pero decíamos que estaba compuestos por sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Una fase sólida, líquida y gaseosa. Entonces, si juntamos a las tres fases, en este caso, pues estamos con la definición de suelo, ¿no? Y aquí aclaramos algunos detalles. Dice, si vamos a hablar de la fase sólida, dice, pues estos están formados principalmente por partículas pequeñas de rocas y muchos minerales. Entonces, esas son las partículas sólidas que vamos a encontrarnos en el suelo. La fase líquida, pues nosotros para este curso, pues vamos a considerar simplemente que es el agua. Entonces vamos a suponer que dentro de los vacíos que conforman la parte sólida, pues tenemos al agua ahí como parte fundamental del suelo. Pero como tercer componente tenemos la parte gaseosa, que para nosotros pues vamos a considerar siempre que va a ser el aire. ¿No? Entonces estamos hablando nuevamente que el suelo puede, en realidad si agarramos una porción de suelo, la podemos dividir nosotros en tres componentes: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Bueno, en su estado natural, obviamente, nosotros vamos a observar esto, ¿no? En su estado natural vamos a observar esta diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver que si nosotros extraemos un material de algún lugar X, pues, y le damos una vista microscópica a aquello, podríamos observar lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos las partículas acomodadas de diferente manera, ¿no? Vean, ¿no? Están acomodadas de diferente manera y dejando espacios vacíos entre estas partículas. Pero también vemos acá en la parte inferior, si notan, ¿no? Aquí en la parte inferior, pueden notar que estos vacíos que están entre las partículas sólidas están siendo ocupados por agua, ¿no? Entonces aquí está el agua, ¿no? Aquí están los sólidos, agua, no sé por qué no salió la verdad aquí las identificaciones, pero pienso que todos nos ubicamos, ¿no es cierto? Aquí están los sólidos dejan espacios vacíos entre ellos y estos vacíos pueden ser ocupados por agua, como estamos viendo acá, y otra parte, ven aquí, y otra parte puede quedar libre. Sin embargo, el hecho de que quede libre, pues no significa que no hay nada acá.
Este espacio libre pues está ocupado por aire, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ilustración bastante clara, ¿no? Y aquí una nota muy interesante que colocamos y dice, la fase líquida puede variar en su proporción con respecto a las otras fases, generando distintos estados del suelo. Entonces, aquí ya tenemos una idea general de que el agua va a ser una fase tal vez, o una propiedad o una característica, no sé, un componente del suelo muy importante, ¿no? Y aquí lo dice claro, la fase líquida, o sea, el agua puede variar en su proporción, en otras palabras, puede variar en su cantidad. Un tiempo puede estar por acá, como está mostrando acá, en otro tiempo puede haber llenado todos los vacíos, etcétera. Es variable esta fase líquida, ¿no? Y esto hace principalmente o inicialmente definirnos diferentes estados del suelo. Primero, ¿ya? Segundo, no está escrito acá, pero me adelanto un poco para que ustedes vayan entendiendo, ¿ya? El agua es considerado, ya el agua es considerado como el enemigo número uno, ¿no? De la ingeniería geotécnica. Es el enemigo número uno. Al agua en realidad se le asignan muchas responsabilidades. Generalmente uno dice, pues, o observa inclusive a través de la historia, que el agua es el primer agente detonante para que se produzcan ciertas fallas en la geotécnica, en las estructuras principalmente. Pero lamentablemente no lo podemos separar, no nos podemos librar fácilmente del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua siempre va a estar en el suelo, siempre va a estar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es empezar a manejar adecuadamente, pues, a esta fase, ¿no? Entonces, empezar a ver cuándo va a estar en una situación crítica, cuál va a ser la situación más desfavorable, etcétera, y empezar a analizar esos casos, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, pues, con esa idea, pues vayamos a definir las tres fases, perdón, los tres estados principales que van a encontrarse o que puede encontrarse el suelo. Una primera condición tenemos acá, una condición de suelo saturado. La condición es denominada de esa manera debido a que todos los vacíos en realidad del suelo, todos los vacíos del suelo, pues van a estar ocupados por el agua. O sea que el agua va a agarrar y va a expulsar al aire que tenía o el aire que tenía ese material. Y notarán que en este caso, pues si el agua ha ocupado todos los vacíos, entonces estaríamos hablando de que en este caso, este suelo va a tener simplemente dos fases, ¿no? Que va a ser una fase sólida, va a tener, obviamente la sólida siempre va a estar, y una fase líquida, ¿no? Fase sólida y fase líquida. Entonces a esta condición se la conoce como suelo saturado. Bueno, la otra situación es la que hemos estado hablando desde hace un momento, que bueno, el suelo tenga la parte sólida, ¿no? Tenga la fase sólida, ¿no? Tenga la fase líquida, que es simplemente una
porción de los vacíos esté ocupada por agua, ¿no? Como estamos viendo acá en el esquema, y tenga la fase, en este caso, gaseosa. Entonces, a esta situación se la considera como suelo no saturado. Desde el punto de vista práctico, también la conocemos como suelo húmedo. ¿No? A veces. Pero lo correcto conceptualmente sí es, hay que decirlo, deberíamos de, identificarlo como suelo no saturado. Este es un suelo saturado, este es un suelo no saturado. Bien. Y la otra situación, vean, puede darse con la totalidad de la ausencia del agua. O sea, vean que aquí ha desaparecido toda el agua. Nuevamente, en esta situación estaríamos simplemente con la fase sólida, ¿no? La fase sólida y la fase gaseosa. Y la fase gaseosa, ¿no? Aquí hay 3 fases, aquí tenemos 2 fases, aquí tenemos otras 2 fases. A esta situación se la conoce como suelo seco. Aclaración en este punto. En la superficie terrestre, en su estado natural, es muy poco probable, o casi imposible, yo diría, que podamos tener esta situación. Imposible. Siempre tiene, en la mayoría, digamos, de las situaciones, nos encontramos en esta condición. En la mayoría de los casos. ¿Ya? Pero, ¿por qué aparece esta situación acá? Porque esta condición nosotros la podemos obtener, ¿ya?, en laboratorio. Esto sí. ¿Ya? En laboratorio nosotros podemos generar esta situación. En laboratorio, con ayuda de algunos hornos de laboratorio, de suelos, pues podemos quitar la totalidad del agua. ¿Ya? Y en ese caso, pues estaríamos en esta situación. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta situación a veces nos ayuda mucho a poder encontrar algunas propiedades específicas. Ya vamos a ir hablando un poco más de esto. De momento, quedémonos con esta idea de que el suelo puede ser saturado, puede ser no saturado o puede ser seco. Ya la variable principal acá es el agua, lo que decíamos, ¿no? Aquí no hay nada de agua, aquí hay poca agua y aquí hay mucha agua, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, yo les voy a pedir más bien a ustedes que no se olviden de estas definiciones. Suelo saturado, no saturado o húmedo, inclusive, a veces es mucho más práctico, ¿ya? Y suelo seco. Eso tiene que quedarles clarísimo. Y ahora, con la intención y el afán en realidad de realizar las mediciones de manera física, ¿no? Entonces, algunos autores han visto por conveniente que podemos analizar de esta manera a un material, al suelo. Imagínense lo siguiente, ya voy a hacer un pequeño esquema por acá. Imagínense que aquí está la superficie del terreno, ¿no? A esa altura. Imagínense ahora que ustedes realizan una excavación y no se pueden imaginar ustedes que están en su jardín, etcétera, y realizan una excavación que en la geotecnia las denominamos con el nombre de calicatas, ¿no es cierto?
Entonces realizan una excavación o una calicata hasta una cierta profundidad, ya, X, y extraen una muestra. De ahí, sacan una muestra de suelo a esa profundidad Z. Y si ven ustedes y dicen, muy bien, tengo una pequeña muestra, puede ser un cubo que hayan sacado, no sé, de 5 centímetros por 5 centímetros, o tal vez un bloque mucho más grande, no sé. Pero la idea es que ustedes ahí van a imaginar lo siguiente, ¿no? Van a imaginar que este cubo, pues, sufra un agrandamiento ahí, la grande, y van a notar que si le da una vista microscópica, este cubo pues está, como lo hemos descrito hace un momento, está formado por partículas de diferente tamaño, para empezar, no son homogéneos, e inclusive formas pueden cambiar, ¿no? Entonces van a estar de esa manera, ¿no? La idea es que ustedes noten que van a tener partículas sólidas así, acomodadas en distintas formas y también dejando vacíos entre ellos, ¿no? Y seguramente también van a poder notar que gran parte de esto pues está ocupado por agua, ¿no? Todos estos vacíos pueden estar ocupados por agua y una parte ocupada por el aire. Si yo lo veo en su estado natural, así como lo estoy viendo o tratando de esquematizar aquí al lado, en la parte superior, y seguramente pues va a ser un tanto complicado pues tratar de medir sus propiedades físicas, ¿no? Va a ser un tanto difícil. Entonces, por eso lo que se hace es utilizar un esquema idealizado, eso es lo que es esta figura que está a la izquierda, es un esquema idealizado del suelo, donde lo único que estamos haciendo es ordenarlo esto y decir, bueno, aquí hay una cierta porción de sólidos, entonces la puedo representar por este rectángulo que está acá. Sé que hay algo de agua por acá, la voy a representar por este segundo rectángulo, y aquí hay aire. Bueno, aquí hay aire también, entonces la represento por este otro rectángulo. Si yo uno todo el rectángulo que está acá, todo este rectángulo acá, pues debería de darme la totalidad de este elemento que yo he extraído de este punto, ¿no? Entonces aquí digo, muy bien, aquí tengo un elemento cubo y me pregunto, entonces, ¿qué puedo medir de este elemento cubo que he extraído de acá? Entonces dice, yo puedo medir en términos, obviamente este elemento cubo, si yo lo pongo a una balanza, me va a registrar una masa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Colocamos todo este cubo a una balanza y y sé que este cubo va a representar una cierta masa que puede ser medido físicamente, es medible. Entonces digo, a partir de aquello, muy bien, puedo entonces medir la masa. Pero como sé que tiene distintas fases este cubo, entonces digo, muy bien, la parte de los sólidos seguramente me va a representar una cierta cantidad de masa. El agua que está presente aquí va a representar una cierta porción de la masa total, obviamente, ¿no? Y el aire, bueno, físicamente sí se podría medir el aire, ¿no? La masa del aire se podría, pero para términos prácticos de ingeniería geotécnica, lo que se ha convenido es que la masa del aire es igual a cero. No hay masa del aire. Entonces vamos a decir
es igual a 0. No se considera en el peso total, ¿no? Entonces, muy bien, eso es medible. Y de esa manera, pues aquí describimos aquello. Este elemento de agua tiene una masa, a la cual le vamos a llamar masa del agua. Por cierto, aquí a la derecha está toda esa aclaración, ¿no? Aquí está MW, masa del agua. La parte sólida, pues va a representar una cierta masa, MS, que la denominamos masa de los sólidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos aquello. Y en su conjunto, este cubo, pues me va a representar una masa total, ¿no? Aquí está la masa total. De tal manera que si yo quiero describir esto en términos de ecuaciones, es fácil de darnos cuenta que la masa total simplemente va a ser igual a la sumatoria de la masa de los sólidos más la masa del agua, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera ecuación definida en base a estas propiedades. Excelente, eso puedo hacer, ¿no? Entonces digo, sería un trabajo muy interesante el poder pues separar adecuadamente, ¿no? la masa del agua y la masa de los sólidos en laboratorio y poder tener ese dato correctamente. Ahora muy bien, hemos hablado de la masa. Si nosotros imaginamos este cubo y alguien le pone, no sé, bueno, le pondremos como un cubo general, ya para que esto quede mejor descrito, ¿no? Uno se imagina que tiene un cubo, había dicho, ¿no? Entonces vamos a tener de esa manera. Si quieren puedo, no sé, uno puede imaginar aquí ver una especie de 3D, a este lado va a reproducir igual las partículas sólidas, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la conformación, lo mismo aquí arriba, simplemente para entender esto, ¿no? Y nuevamente ahí retorna y dice, pues una parte de estos están ocupados por agua siempre, entonces van a estar ahí entre los conductos, ¿ya? No quiero entrar mucho más en detalle, pero ese es mi cubo de suelo que he extraído de acá. Si ahora yo le doy unas medidas a este cubo, ¿no? Si yo conozco sus medidas de este cubo, por ejemplo, esta distancia Z, esta distancia de acá que sea Y y esta distancia de acá que sea X, ¿no? Teniendo como ejes coordenadas Y, X y Z, ¿no? Entonces, yo veo el cubo y digo, sé que este elemento de suelo me va a representar pues un volumen, ¿no? Un volumen que si yo multiplico, no sé, X por Y por Z, ¿no? Me va a dar un volumen que va a ser, que es posible medir físicamente. Entonces, en base a eso digo, entonces puedo hacer un análisis también en términos de volumen, ¿no? Puedo hacer un análisis en términos de volumen. Y por tanto, en este esquema vamos a decir, entonces la parte de los sólidos, si yo les separaría completamente de acá, pues me representarán un cierto volumen, a lo que denominamos volumen de los sólidos. Aquí está, volumen de sólidos. El agua que está dentro de los vacíos de este bloque, pues me va a representar un cierto volumen de agua, ¿no? Y aquí está el volumen del agua. El aire que está presente también ahí en los vacíos, pues va a representar un cierto volumen denominado volumen de aire. En este caso, al tratarse de volumen, no puedo decir que el volumen de aire va a ser igual a 0 como en el caso de la masa. No puedo decir aquello.
Entonces, pero tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, vean que ya he separado los tres elementos. Pero un detalle más. Yo, he indicado y hemos estado recalcando que estos vacíos entre los sólidos pueden estar ocupados por agua y por aire. Por tanto, si yo hago la suma, por ejemplo, la suma de el volumen del aire y el volumen del agua, pues lo que me va a estar indicando aquello es la totalidad de los vacíos que tiene este elemento, ¿no? Y de ahí viene que el volumen de vacíos de ese material va a ser igual a la suma de el volumen del agua más el volumen del aire. ¿Listo? Y ahí tengo una nueva conclusión. Todo lo estamos sacando del esquema. Pero más importante aún, digo, bueno, todo esto representa a un volumen total, ¿no es cierto? Entonces, ese volumen total, y esto es importante, pues va a ser igual a la suma de los tres componentes. Pero como ya hemos encontrado que este es igual, que el volumen de vacío es igual a la suma de estos dos, pues simplemente podemos decir que el volumen total es igual al volumen de los sólidos, ¿no? Más el volumen de vacíos. Y de acá tenemos esto. Dos ecuaciones que debo decir fundamentales. Estas son ecuaciones básicas, ecuaciones que todo el tiempo debo manejarlas de memoria. En otras palabras, para determinar mis propiedades físicas, yo debo inclusive, no sé, creo que esto no es muy complicado, por tanto podría memorizarme este esquema todo el tiempo. Todo el tiempo debería de estar hablando en términos de esta estructura, o de este esquema simplificado, identificando claramente pues cada una de estas variables. Entonces les voy a decir que eso es muy importante. Pero bien, entonces en ese caso pues ya tenemos aquí unas dos ecuaciones bastante interesantes. En otras palabras, lo que hemos dicho acá es que nosotros podemos medir físicamente la masa del suelo, podemos medir también el volumen del suelo, de cualquier material, ¿no? Pues en ese sentido, empezamos a ver el siguiente punto que se denomina pues las relaciones de volumen, ¿no? Relaciones de volumen, o sea, retornando nuevamente, hemos dicho, si el volumen es algo medible, entonces puedo relacionar estas principales variables que hemos definido, como el volumen de los sólidos, el volumen del agua, etcétera. Puedo relacionar entre estas mismas, inclusive entre el volumen total, y encontrar ciertas propiedades del suelo. Estamos empezando ya a entrar en estas propiedades. Y a esas, pues entonces las separamos y decimos, bueno, ¿qué pasa si nos interesan simplemente las relaciones de volumen? Y aquí vamos a empezar a ver que si nosotros relacionamos esas variables de volumen, ya sea volumen de los sólidos, volumen del agua, del aire o volumen de vacíos, volumen total, vamos a encontrar propiedades del suelo. Y una de las primeras propiedades que encontramos es esta denominada índice de vacíos, que la identificamos con la letra E minúscula, al índice de vacíos. ¿Cómo se define? Bueno, vean la relación, cómo se define el índice de vacíos. Se define como la relación del volumen de vacíos y el de los sólidos. Vean que estamos agarrando todo lo que hemos definido, simplemente. Si yo hago la relación entre el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos,
pues tengo la definición del índice de vacíos. Y esta es una ecuación básica que debo conocer. Es una primera propiedad, vean, aquí lo estamos definiendo como una de las primeras propiedades del suelo, el índice de vacíos. Y les diré que es una propiedad muy interesante y necesaria todavía, ¿no? Este índice de vacíos ya en temas de análisis mucho más adelante, pues nos ayuda a ver cuánto se va a deformar el suelo, ¿no? Hasta cuánto se puede deformar ese suelo. Pero si vemos acá es la ecuación, esta relación de volumen de vacío sobre volumen de los sólidos, uno dice entonces lo que estamos haciendo es tratar de identificar cuál es la cantidad en volumen de los vacíos con relación al volumen de los sólidos o el total del volumen que ocupan los sólidos, ¿no? Entonces estamos tratando de medir, o por lo menos estamos tratando de tener ese dato. ¿Cuánto volumen tiene mi suelo en relación a sus sólidos, a los sólidos? ¿No? Entonces, anótense esta ecuación básica. Segunda propiedad de la relación de volumen es la porosidad. ¿No? La porosidad es básicamente, bueno, se la identifica primeramente con una letra N minúscula, ¿ya? Y es muy parecido o tiene casi funciones muy similares al del índice de vacíos. Muy parecido. Debido a aquello, pues la ecuación que también esta nos presenta es muy parecida. Vean, la porosidad es igual al volumen de vacíos, vean, volumen de vacíos sobre el volumen total. Aquí simplemente viene la diferencia. Aquí entre el volumen de los sólidos y aquí el volumen total del suelo. Nuevamente, entonces, ¿qué hace la porosidad? La porosidad hace que, o más bien, trata de medir cuánto de volumen de vacíos tiene mi suelo en relación a la totalidad del volumen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Aquí solo la compara con el volumen de los sólidos. Hablando de unidades, en términos de medición, porque estamos hablando de propiedades, el índice de vacíos no tiene unidades, ¿ya? Es adimensional. La porosidad, en términos de unidades, es costumbre medirla en porcentaje. Entonces, ahí también tenemos una pequeña diferencia. Vean que si yo puedo, seguramente, yo puedo en realidad en este momento combinar estas dos ecuaciones, ¿no? Porque se parecen. Entonces puedo agarrar, despejar el volumen de vacíos de acá, meterle en esta otra ecuación y voy a tener entonces que en vez de colocar volumen de vacíos, voy a colocar acá índice de vacíos por el volumen de los sólidos y haciendo algo de álgebra voy a encontrar otras ecuaciones. ¿Puedo hacerlo? Sí, se puede hacer. Aquí funciona un poco también el tema del álgebra. Les voy a pedir a ustedes que, a ver, practiquen un poquito, recuerden un poco de álgebra y, a ver, traten de encontrar unas dos ecuaciones adicionales, o sea, una ecuación de índice de vacíos que sea función de la porosidad, ¿ya? Encuentren una segunda ecuación que sea, más bien en este caso, que sea al revés, una ecuación de la porosidad, pero que sea función ahora del índice de vacíos. ¿Ya? Entonces, practiquen un poco y encuentren estas dos ecuaciones. ¿Ya? Háganlo. Bien. La tercera relación de volumen, pues es
el grado de saturación. Bueno, aquí tenemos el grado de saturación denominado con la letra S mayúscula. Es un parámetro bastante interesante y muy útil a la vez, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? ¿Cómo la definimos el grado de saturación? Dice, se define como la probabilidad de encontrar agua en los vacíos del suelo. Ajá, muy parecidas definiciones, digo, mido. ¿Qué probabilidad tengo de encontrar agua en los vacíos del suelo? Este es el grado de saturación. En realidad, las unidades de estas también son en porcentaje. Entonces, debemos medirlas en porcentaje. Y se mide del 0 al 100, obviamente, ¿no? Y solo para ejemplificar esto, si el grado de saturación es igual al 100%, se dice que el suelo es saturado. Ya recordarán estos términos. Y si el grado de saturación es 0, nos vamos al extremo, 0%, entonces es fácil de darse cuenta que esto corresponde al suelo seco. Y sin embargo, si el grado de saturación en este caso es mayor a 0, perdón, aquí no entra el igual. Estamos mal. Si es mayor a 0, pero menor a 100, entonces el suelo va a ser no saturado o suelo húmedo. Entonces aquí se dan cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta en este punto, que esta propiedad del grado de saturación pues es la que me va a definir si el suelo está saturado, seco, húmedo, etc. Hay que observar este dato y decir, me encuentro con un suelo saturado, o estoy con un suelo seco, o estoy con un suelo, húmedo o seco. Listo. Entonces, esa es la labor de este parámetro de grado de saturación. Entonces, hasta ahora hemos analizado las relaciones de volumen. Nos falta ver las relaciones de peso. Por favor, les voy a pedir que quedemos acá y la siguiente semana pues vamos a ver las relaciones de peso. Ahora, si tienen alguna consulta, adelante. Muy bien, jóvenes. Si no tienen consultas, entonces, pues quedamos acá y nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buenos días y un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.